Acumular segundos de visualización ya no basta, ya no es suficiente. La economía de la atención va a acabar dejando paso a lo que yo llamo la economía de la consideración. Intentar acumular en vez de tiempo, significado, narrativas, consistencia y conexión y valor a largo plazo. ¿Alguna vez has necesitado el móvil para hacer algo? Lo has desbloqueado y de repente instintivamente has tocado alguna app y has estado 20 minutos scrolleando y cuando has acabado ni recordabas por qué habías ido a por el móvil, ni recuerdas los 20 minutos de contenido que has estado scrolleando? Pues bien, esto no es casualidad. Te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Y seguramente también te hayas encontrado con una frase que está rodando el mundo de la estrategia y bueno, creo que ya ha trascendido incluso hasta el mundo de la creación de contenido, libros. Es algo de lo que cada vez estamos más conscientes, por suerte, y la frase es: si es gratis, el producto eres tú. Lo más interesante de esta frase es que no nació el año pasado, ni siquiera nació hace 5 años. Nació en 1973. Se le atribuye a Richard Serra, que es un escultor estadounidense que hizo una pieza de videoarte en la que replicaba un teleprompter con una fuerte crítica a lo que era la televisión pública en aquel entonces. Y a pesar de que hace más de 50 años no existía Internet como lo conocíamos, por supuesto no existían los móviles y tampoco existían las redes sociales, Richard fue capaz de, con esa pieza de videoarte, diagnosticar con toda la precisión lo que iba a ser el futuro, en lo que íbamos a bautizar como la economía de la atención. Vámonos a 2004, cuando nace Facebook, con una misión social altruista, utópica, increíble, que a día de hoy mantienen, que es básicamente conectar a toda la humanidad y dejar que compartamos todo lo que queramos gratis. Esto ocurre en 2004, pero si nos vamos a 2025, 2026, me voy a quedar en 2025 porque tengo los datos. Facebook, Meta, en este caso que ha evolucionado, ha generado más de 200.000 millones de dólares tan solo en publicidad. Y esto es el 98% de toda su facturación. Durante todo este tiempo, el objetivo dejó de ser conectar personas y pasó a ser mantenerlas dentro de su plataforma para poder monetizar ese tiempo con anuncios para luego acabar contentando a los inversores. Y la empresa o el sistema que nació para conectar a las personas y cambiar el mundo acabó convirtiéndose en una máquina de extracción de atención. Y es así como el usuario dejó de ser el cliente para convertirse en el producto. Lo interesante es que ahora en 2026 se está viendo cómo el sistema está teniendo algunas grietas, cómo ya hay gente que está rechazando las redes sociales, cómo el minimalismo digital es una tendencia y cómo estamos encontrando los límites de este sistema. Si no rediseñamos la economía de la atención, si no revisamos el sistema que tenemos actualmente, vamos a agotarlo y vamos a rompernos todos a la vez. Pero por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde los últimos 2-3 años, estoy positivo con el cambio. ¿Qué es la economía de la atención? La economía de la atención tal cual la proponen las plataformas es muy fácil de entender. Cuanto más tiempo pasen los usuarios en la app, más publicidad pueden consumir, más beneficio para los inversores. Fin. Y os tengo que ser sincero, durante todo este tiempo que he estado trabajando en redes, captar la atención del usuario nunca ha sido una estrategia propia, simplemente ha sido algo que nos ha venido impuesto, y es que las plataformas, las redes sociales definieron el juego al que se jugaba. El resto simplemente nos dedicamos a aprender a jugar a ese juego. Y debido a esto, el éxito muchas veces de las estrategias se medía en cuánto estamos siendo capaces de retener a los usuarios que nos están viendo. El problema es que eso se convirtió en llevarlo al extremo, en hooks más agresivos, en narrativas efímeras y súper rápidas. Se convirtió también en buscar virales y en copiar trends, y todo esto bañado con una capa de inversión en publicidad para que ese contenido le llegara a la gente, aunque no fuera de manera orgánica. El mantra era básico, pero muy útil. Te ven más, les gustas más, hasta que dejó de funcionar en 2026.
¿Y qué ha ocurrido en 2026 o qué está ocurriendo en 2026 que haya hecho que todo esto esté cambiando o que esta lógica, esta estrategia haya dejado de funcionar? Por desgracia, vivimos en un mundo con una policrisis global, económica, cultural, política, y esto lleva a que la frustración, el pesimismo y la desconfianza en el sistema estén en picos históricos. De hecho, el 36% de personas en 2025, solo el 36% pensaban que la siguiente generación iban a tener una vida mejor. Es un número bastante pequeño, pero lo peor es que en 2026 acaba bajando al 32% y esto es una tónica que vamos continuando. En un contexto así, la economía de la atención no hace más que agravar el problema. El volumen de contenido que consumimos día a día y el ruido que esto nos genera realmente nos está desorientando y nos está impidiendo enfocarnos en un momento como humanidad que necesitamos enfocarnos en lo que de verdad importa, en parar, reconectar y ver cómo seguimos. Y teniendo en cuenta el contexto global del que hemos hablado y que la economía de la atención no está ayudando a mejorarlo, estamos viendo que el sistema está empezando a llegar a su límite y que está a punto de colapsar. Y aquí aparecen dos grandes grietas, dos grandes síntomas que nos están haciendo ver que necesitamos un cambio en breves. El primero de ellos es que los usuarios cada vez somos menos rentables para la publicidad. Y no es que estemos dejando de consumir las redes sociales completamente, pero sí que estamos replanteándonos cómo reintegrarlas en nuestra vida. Cada vez somos más conscientes de dónde y cuánto y por qué estamos invirtiendo el tiempo en algo. Cada vez toleramos menos el contenido irrelevante y cada vez estamos buscando planes que nos hagan salir de estar pegados al móvil. Y la segunda grieta que encontramos es que las marcas han perdido su identidad, han perdido su esencia. Llevan tanto tiempo jugando a lo que quiere el algoritmo que básicamente se han olvidado de responder a qué son y por qué os tienen que elegir a vosotros. Se han dedicado a postear diariamente, se han dedicado a intentar copiar virales, se han dedicado a replicar trends, se han dedicado al volumen, a la publicidad. No se han dedicado a intentar conectar desde el valor diferencial de las marcas. ¿Por qué te tengo que elegir a ti? ¿Qué eres? El problema de todo esto es que se ha generado un mercado en el que todas las marcas son lo mismo, en el que todas las marcas son intercambiables y en el que al final hay 3 o 4 love brands que a todos nos encantan, pero el resto muchas veces compramos por conveniencia. Compramos porque está cerca, compramos porque te ha pillado por el camino en el que estabas intentando comprar algo, o compramos porque es más barato. Y la consecuencia más importante de estas dos grietas es que a día de hoy ni las marcas tienen nada interesante que decir, ni la gente quiere escucharlas. Y aquí es donde el termómetro empieza a ponerse al rojo vivo porque el retorno de esa inversión que están haciendo las marcas empieza a ser injustificable. Captar la atención está dejando de ser eficiente. La economía de la atención está necesitando una evolución, está necesitando un cambio. Llevo mucho tiempo pensando sobre este cambio de paradigma y de hecho fue uno de los motivos por los que dejé de trabajar en redes sociales como lo estaba haciendo hasta ahora. Y durante todo este tiempo obviamente ya tenía una opinión de hacia dónde íbamos a ir, qué es lo que deberían hacer las marcas, cómo debería cambiar el sistema de redes sociales. Pero fue leyendo una entrevista cuando lo vi verbalizado por primera vez este cambio. Era una frase en la que Justin Card, director de redes sociales de la NBC Sports, decía algo así como: estamos muy preocupados por captar la atención cuando realmente no nos está generando nada. No hay un déficit de atención, lo que tenemos es un déficit de consideración. Hoy en día las redes sociales están llenas de contenido que está optimizado para ser visto, no para ser recordado, mucho menos para ser memorable. Por eso, aunque estamos consumiendo horas y horas y horas de contenido durante todo el día, a la hora de tomar una decisión no nos acordamos de lo que hemos visto.
Primero, porque somos incapaces y segundo, porque el contenido no está diseñado para que te acuerdes, para que lo recuerdes, para que te cale y para que a largo plazo lo tengas en mente. Por eso es por lo que la economía de la atención está dejando de funcionar. Publicar más contenido y más volumen en un mundo en el que más y más usuarios estamos apagando las notificaciones y más usuarios estamos siendo conscientes del tiempo que estamos invirtiendo y filtrando lo que consumimos, no puede ser la respuesta, no puede ser el futuro publicar más. Acumular segundos de visualización ya no basta, ya no es suficiente. Captar atención, la economía de la atención va a acabar dejando paso a lo que yo llamo la economía de la consideración. Intentar acumular en vez de tiempo, significado, narrativas, consistencia y conexión y valor a largo plazo. Para ser elegido vas a tener que conectar, vas a tener que tener un valor diferencial, vas a tener que responder a por qué te tienen que elegir a ti. La atención se puede comprar, la consideración la tienes que construir. Para crear consideración necesitas narrativas sólidas, consistentes en el tiempo, que aporten un valor real y que además no sean una vereta, no estén jugando al juego del algoritmo ni estén intentando replicar lo que está de moda. Hay que ser sólido con un discurso a lo largo del tiempo. Y es por eso que en esta nueva economía de la consideración que va a llegar, no van a ganar los que más visibilidad tengan, los que más visibles sean. Van a ganar los que consigan significar algo para la gente. Y las marcas que sigan obsesionadas por intentar llegar a más gente, intentar acumular segundos, impacto y que sean muy agresivas con esto, en vez de estar respondiendo a por qué deberían elegirme a mí, van a ser las primeras en desvanecerse. Y es aquí donde empieza a vislumbrarse un cambio real y donde puede haber esperanza de que el modelo se reinvente para algo mejor, que el modelo se reinvente para absorber un contenido con menos inercia, más identidad, más mensaje, más significado, no ser tan agresivo y no simplemente buscar captar la atención. Creo que el sistema va a estar evolucionando hacia ello y esto va a hacer que cambie el juego. Esto, por supuesto, no va a pasar de la noche a la mañana y no, tampoco vamos a dejar de utilizar las redes sociales al 100%. Siendo realistas, tienen muchas cosas buenas. Así que déjame en comentarios qué es lo que opinas respecto a la economía de la atención, a la economía de la consideración, al corto plazo, al contexto en el que estamos viviendo, si tienes un punto de vista diferente, lo que sea, dejádmelo en comentarios. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Que sepáis que tengo una newsletter, os la dejo en la descripción, en la que, bueno, pues intentamos hablar, investigar y llegar al fondo de por qué en un mundo hiperconectado cada vez entendemos menos, cada vez hay más ruido y cada vez estamos menos conectados. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.